la batalla jurídica de la contradicción valor de uso en el constitucionalismo ecuatoriano de 2008, en la que hago un análisis del caso que seguramente ya muchos de nosotros conocemos, que es el del Parque Nacional del Yasuní, tanto de la zona intangible ITT como el adyacente territorio guaraní y las zonas de amortiguamiento. Esta disputa por la extracción petrolífera en la zona y la discusión acerca de la consumo de materia indígena y los pueblos indígenas no contactados en la zona. Sin embargo, bueno, yo quiero aprovechar que estamos aquí muchos compañeros que nos dedicamos a la crítica del derecho y a los pueblos indígenas, al mundo del trabajo, desde una perspectiva nuestra americana, latinoamericana, crítica, para presentar algunos conceptos que me gustaría que pudiéramos después discutir, porque yo siempre he pensado que el derecho es un campo de batalla, pero también pienso, quizás por mi vocación analítica, que los conceptos mismos son un campo de batalla. Yo he visto a lo largo de mucho tiempo cómo poco a poco nos van ganando el sentido de las palabras. Por ejemplo, el sentido del buen vivir ha sido estatalizado, ha sido, digamos, fagocitado de cierta forma y nos han ido ganando su sentido. La idea del pluralismo jurídico mismo, ¿no? Antes yo recuerdo que luchábamos por el pluralismo jurídico como juristas críticos y de repente ha sido estatalizado, incorporado como un principio que ahora deviene justamente lo contrario, es decir, la negación vía reconocimiento bastante limitado de los derechos de los pueblos indígenas y de sus sistemas normativos. Un ejemplo de esto, bueno, lo encontramos en los constitucionalismos mexicanos, el caso de Bolivia, en el que con la ley de legitimidad jurisdiccional limita tremendamente los alcances de los derechos de los pueblos indígenas. Y como voy a exponer hoy, espero que me dé el tiempo, porque a veces me suelto a hablar muchas cosas y no alcanzo a decir, pero también lo mismo sucede en el constitucionalismo ecuatoriano, ¿no? Entonces pienso que sí es muy necesario hacer una discusión y dar de nuevo esa batalla por reapropiarnos del sentido de estos conceptos que en algún momento han sido nuestro campo de lucha, ¿no? Es por eso que quiero aprovechar que estamos aquí reunidos y discutir justo sobre este tipo de temáticas. Por eso, bueno, voy a comenzar haciendo un poco de referencias metodológicas, algunos conceptos que considero que podemos poner en la mesa para discutir, y después ya voy a hablar de a qué me refiero con esto de la contradicción valor de uso, que es una categoría, son modelos teóricos que yo construí para intentar entender el por qué el derecho dice lo que dice y no cualquier otra cosa. Esta es una pregunta de sociología del derecho, y para eso yo construí estos dos modelos teóricos a partir de los aportes de la crítica de la economía política y desde una mirada de la crítica de la economía política de un filósofo ecuatoriano que se llama Bolívar. Y la crítica jurídica que yo defiendo, donde me instalo, es que a veces pensamos que cuando hablamos de algunas palabras todos estamos ya de acuerdo. Todos decimos, por ejemplo, derecho y pensamos que todo el mundo sabe, tenemos el mismo concepto de derecho, o cuando hablamos de Estado, o cuando hablamos de crítica del derecho, pensamos que nos instalamos en la misma discusión. Pero hay que problematizar esos conceptos, porque no siempre estamos todos en el mismo tenor de lo que significan las palabras. Entonces sí es necesario que yo aclare a qué me refiero con crítica jurídica. Yo me refiero a crítica jurídica a una disciplina científica. Para mí la crítica jurídica es una disciplina científica que germina sobre la base del escepticismo filosófico y que se niega la apropiación de la verdad del mundo con esta base escéptica. Es una disciplina científica que está justo en el toque entre la sociología jurídica y la semiología jurídica.
Entonces, para mí, el derecho es lenguaje. Así como el mundo no existe allende el lenguaje. Pero no solo eso. El derecho es lenguaje, pero hay algo que para mí es básico entender, es el hecho de que el derecho no está en los textos jurídicos, sino que el derecho es, según mi perspectiva, apenas la apariencia de las relaciones sociales. Es la apariencia de las relaciones sociales, es decir, es un discurso de administración de la violencia social, ¿sí? Para mí, el derecho decide a qué actores sociales les está permitido ejercer la violencia en contra de quién. Esa es la técnica social en la que consiste el derecho. Entonces, es preciso entender que no es que el derecho se ayude con la violencia para ejercer el poder, sino que el derecho mismo es la administración de la violencia. Entonces, claro está que aquí deberíamos entablar una discusión acerca de una teoría de la violencia y eso sería muy rico también, pero lo que quiero decir es que quede clara esta distinción entre el texto y la norma o el derecho. La norma es resultado de una lectura que se hace acerca del texto. Bueno, entonces pienso que los textos jurídicos son el nivel de la apariencia del derecho, pero la labor de la crítica jurídica es justo develar las relaciones sociales que pienso que se esconden detrás de ese texto. ¿Y cómo es que la crítica jurídica, desde mi perspectiva, devela esas relaciones que se esconden detrás de ese discurso? Pues justo con la ayuda de la teoría, en mi caso una teoría sociológica general del derecho, una teoría social general de la sociedad y una teoría general del derecho. ¿Cuáles son los conceptos teóricos de los que abrevo? Bueno, está la crítica de la economía política en Marx, para mí, el pluralismo jurídico y un cierto anarquismo metodológico kelseniano. Entonces, a partir de ahí es que voy construyendo mi idea acerca del derecho. No me quiero detener mucho en estos conceptos porque tengo 20 minutos y yo había preparado algo para lo doble, pero voy a tratar de ir muy rápido. Bueno, simplemente decir que respecto al anarquismo metodológico retomo la idea de que el Estado, y esto es todo Estado, es la máscara del detentador del poder. Hay un artículo muy sugerente de Kelsen, al Kelsen siempre se le ha denostado dentro del mundo de la crítica, siempre se le conoce como como el gran filósofo jurídico del formalismo kelseniano, ¿no? Pero se puede hacer una lectura bastante interesante de Kelsen y justo este artículo es muy interesante porque en él hace un comparativo entre la idea de Dios y la idea del Estado y dice que tanto la idea de Dios como la idea del Estado sirven para encubrir al detentador del poder. Justo de ahí viene que él haga un combate del dualismo epistemológico entre la distinción del Estado y el derecho. Entonces dice algo muy interesante, dice que, pero la labor, según Kelsen, y por eso se instala en el anarquismo metodológico, la labor sería quitar esa máscara y lo que nos vamos a encontrar, ¿qué va a ser? Va a ser así de simple, unos seres humanos oprimiendo a otros seres humanos, y lo dice muy claramente, y su apetito sanguinario revivido. Y entonces ahí se declara anarquista metodológico. Dice, yo voy a hacer una teoría del Estado sin Estado, una teoría anarquista del Estado. Y yo ahí me coloco también, ¿no? Pero no solo eso, sino que el Estado es una técnica social que mediatiza las relaciones sociales al mismo tiempo que las atomiza. Y produce y con esto desbroza el camino a la circulación mercantil y a la reproducción ampliada del capital. Bueno, finalmente, para terminar con esta parte un poco de aclaración de los conceptos que yo voy a utilizar, quiero mencionar ahora sí a qué me refiero con esta batalla jurídica de la contradicción valor de uso. Estos son dos modelos que les digo que yo delineé, pero fue a partir de un trabajo de campo que realicé de los años 98 al 2013,
estuve haciendo diferentes visitas a una parte de México que se llama la Costa Chica y Montaña en el estado de Guerrero, México. Se trata de un sistema normativo que comenzó siendo comunitario, pero después, comenzó siendo solamente indígena, después creció y se unieron también comunidades que ellos se identifican como mestizas. Llegó a tener un número de 64 comunidades, se trataba de una confederación de comunidades de impartición de justicia y de impartición de seguridad en la zona. A partir de todo este trabajo de campo del 98 al 2013, yo reuní un total de 248 expedientes durante todos esos años de cómo resolvían ellos sus casos, ¿sí? Y al principio lo que hacía era simplemente con la teoría del pluralismo jurídico, trataba de hacer una descripción de los actores sociales, de cómo resolvían sus casos, de su efectividad y su eficacia, sus niveles de si había algún fenómeno de interlegalidad o no, ¿sí? Me instalaba muy en el campo de la descripción analítica del fenómeno, pero después pensé que eso no era suficiente, sino que me empecé a hacer esta pregunta: ¿cuál es la explicación de que eso suceda así? ¿Por qué en este tipo de derecho existen este tipo de conductas que son de cierta manera reprimidas, y en el derecho estatal o moderno o capitalista, como se le quiera llamar, son otro tipo de conductas las que están siendo sancionadas? Eso era lo que a mí me llamaba la atención. ¿Por qué en este sistema se sancionan estas y en este otro sistema estas? Porque estaba muy claro que las conductas eran totalmente distintas, las sancionadas, ¿sí? Y en porcentajes, bueno, también así se representaba. Aquí tengo muchos de los casos que tenemos, cómo se resolvían. La mayoría eran por medio de acuerdo entre las partes. Hay un proceso que se llama de reeducación, que consiste en que las personas van de comunidad en comunidad haciendo trabajos en las comunidades hasta que se cumple la sanción que las asambleas les impusieron. Y aquí lo tenía, ¿no? Todo la descripción analítica del fenómeno, una descripción, pero eso no me decía nada acerca de una explicación por qué estaba sucediendo eso, por qué aquí los asuntos se resolvían por medio de acuerdo entre las partes, había este tipo de conductas, y por qué en el derecho estatal había otro tipo de conductas que eran las que estaban siendo sancionadas. Y entonces me puse a pensar la situación, y fue cuando me encontré con los estudios de este filósofo ecuatoriano que toma la crítica de la economía de política de Marx, pero se instala en el nivel de recordamos que cuando Marx comienza El Capital hace una distinción entre, comienza con la mercancía, ¿sí? Y entonces dice que esa mercancía, que es una especie de síntesis y holograma del capital, tiene en sí misma, es el conjunto de valor y valor de uso. Para muchos autores, después Marx pareciera abandonar la idea del valor de uso y entonces continuar con el valor de cambio. Sin embargo, hay muchas lecturas, ¿no? Este filósofo ecuatoriano justamente lo que hace es leer El Capital, pero a partir de la idea del valor de uso. Pone el valor de uso en la centralidad de la lectura de Marx y hace una crítica de la colonización del valor sobre el valor de uso. Entonces, yo lo que consideré fue que tenemos aquí la manifestación jurídica del valor, que establece esto como obligatorio. Bueno, esto es un modelo que a mí se me ocurrió para hacer una comparación de las conductas jurídicamente punibles, por decirle de alguna forma. Entonces, aquí tenemos un obligatorio, la circulación mercantil, ¿no? Con el derecho civil, dinero, mercancía, dinero, la distinción entre los medios de producción y las fuerzas de trabajo, la producción y después ya la circulación ampliada del capital. En cambio, una manifestación jurídica del valor de uso establece como prohibido, la B es el modelizador deóntico prohibido, la reproducción de estas conductas.
A la luz de este modelo fue que llegué a la conclusión de que estos expedientes de la CRAC-PC los comparé con esos modelos teóricos y llegué a estos porcentajes. El azul y el amarillo corresponden a la manifestación jurídica del valor de uso. En cambio, el verde y el rosa corresponden a la manifestación jurídica según estos parámetros del valor de cambio. Esto significaba que en estos porcentajes, el 11.2 tanto como el 1.2%, estaba ya siendo inficionado el sistema normativo comunitario de la policía comunitaria por el valor de cambio, es decir, por el capital. En cambio, pero en un amplísimo porcentaje seguía correspondiendo a la reproducción de la vida del sistema normativo jurídico. Bueno, eso fue un estudio y así en resumen, pues esta es la distinción entre un tipo de manifestación jurídica y la otra, ¿sí? En la primera tenemos una normatividad que regula la conducta de personas jurídicas enfrentadas a la producción social. El trabajo es puesto como derecho subjetivo al trabajo general y abstracto, posible solo mediante el cambio. Hay una forma centralizada del derecho positivo, una atomización social basada en la estrategia del derecho subjetivo, el derecho subjetivo de propiedad es puesto como derecho objetivo de propiedad en el acto de intercambio. Hay un ámbito temporal lineal de validez de la norma, un ámbito espacial abstracto de validez de la norma y un ámbito personal de validez que regula el derecho de petición de una persona jurídica abstracta. En cambio, en la manifestación jurídica del valor de uso, hay una normatividad que regula la conducta de seres humanos concretos que forman parte de la reproducción social desde el inicio del proceso. Hay una normatividad que establece el carácter colectivo del trabajo y la producción, una forma descentralizada del derecho positivo, una cohesión social objetiva del proceso de reproducción social, regulación del consumo de determinada porción de la producción colectiva con base en el sistema de necesidades específico y un ámbito temporal múltiple de validez de la norma, concreto de validez de la norma y ámbito personal de validez de la norma que regula la conducta de seres humanos concretos. En el primero hay una persona jurídica abstracta, en el segundo se regula la conducta de seres humanos concretos y así aparece en los expedientes, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a, digamos, los planteamientos teóricos que quería poner sobre la mesa. Entonces ahora sí voy a hablar de lo que vine a hablar, que es la batalla jurídica por el Yasuní. Este es un caso que seguramente ya muchos de ustedes conocen, porque tenemos aquí en la mesa muchos compañeros que trabajan el tema del derecho indígena y de los pueblos indígenas, el tema del pluralismo jurídico, así es que yo creo que quizás no hará falta ir mucho a los detalles de cómo se instaló esta batalla, por el decir del derecho, pero sí lo voy a nombrar al menos un poco, aunque no con un gran detalle, ¿no? Bueno, el Yasuní es un parque que se encuentra en la parte ecuatoriana del Amazonas, ¿sí? Fue declarado Parque Nacional en el 79 y Reserva Mundial de la Biosfera con un total de extensión de 1.682.000 hectáreas. La situación aquí es que en los 50 se descubrieron yacimientos de petróleo. A partir de entonces se entabla una lucha legal por los territorios en la que, pues esto nos recuerda la exposición de ayer del doctor Marés. Por supuesto que los pueblos indígenas tienen un protagonismo muy importante en esta lucha, sí, como siempre en las luchas por los territorios, ¿no? En contra del extractivismo o del avance de la mercancía sobre la vida, ¿no? Bueno, en el 86 la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana firma contratos para explorar y explotar el petróleo en los bloques 14, 17, 15 y 16. Y es que el Yasuní, como podemos ver, ha sufrido una serie de desmembramientos políticos muy ad hoc a la explotación petrolífera.
Ahí está cómo se ha dividido en bloques. También tenemos la zona de amortiguamiento de los pueblos no contactados, es decir, se ha ido desmembrando poco a poco ad hoc para la explotación, ¿sí? Entonces, pero básicamente tenemos tres partes que hay que visualizar primero. Está el Parque Nacional de Yasuní, luego está la zona intangible ITT que tenemos de este lado, y también tenemos el adyacente territorio guaraní que conforma la Reserva de la Biosfera de la UNESCO, estas tres juntas. Bueno, fíjense que también me gustaría mencionar, pero que en el 2007 estuvo esta propuesta porque hubieron muchas protestas en contra de la explotación petrolífera del Yasuní. Pero a esto respondió el gobierno de Correa en el 2007 con este proyecto de defensa de la iniciativa Yasuní ITT, que se llamó, ¿no? Era una propuesta, él le pedía a las naciones del mundo que colaboraran con el gobierno ecuatoriano para que dejara de explotar el Yasuní y detuviera la explotación del Yasuní, pero a cambio quería que las naciones del mundo, filántropos, etcétera, de alguna manera colaboraran y a cambio de bonos para porque el Estado ecuatoriano iba a dejar de percibir 350 millones de dólares. Sin embargo, al cabo de 6 años solo se recaudaron 13.3 millones de dólares y en agosto de 2013 Correa declaró así: el mundo nos ha fallado, y entonces declaró que iba a comenzar la explotación del Yasuní. Emite algo que se llamaba la Declaratoria de Interés Nacional para la Explotación de los bloques 31 y 43, que eran los bloques en los que se estaba instalando en mayor medida esta lucha jurídica. Y con base en un pedido presidencial, no se trató de una medida legislativa, sino un pedido presidencial que irónicamente se encuentra legislado en la Constitución ecuatoriana en la parte del régimen del buen vivir. Entonces es parte del buen vivir, ¿no? Bueno, con esta declaratoria se comenzó la explotación de esta zona del Yasuní. Y aquí comenzó la batalla por el derecho a la consulta. En Ecuador existen 3 tipos de consulta. Tenemos la consulta popular, la consulta previa y la prelegislativa, ¿sí? La consulta popular se trata de consultas para conocer la voluntad del pueblo ecuatoriano que no implique reformas constitucionales. Esta consulta popular se intentó en el caso del Yasuní por parte de algunas organizaciones sociales, pueblos indígenas, pero la Corte Constitucional desechó la solicitud de consulta porque dijo que no se habían reunido la cantidad de firmas necesarias. Desechó casi el 60% de las firmas diciendo que eran repetidas o falsas, etc. Bueno, se intentó esta consulta popular. Luego tenemos la consulta prelegislativa, pero en este caso no aplica porque se trata de un pedido presidencial, que es una medida administrativa y no legislativa. Entonces, ¿qué nos quedaba? La consulta en materia indígena. Entonces, aquí va la importancia otra vez de las luchas de los pueblos indígenas en la defensa de los territorios contra la mercantilización, la colonización del valor sobre la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta consulta? Esta consulta, bueno, sabemos que la consulta en materia indígena pues tiene muchos, digamos, fundamentos jurídicos. Está el 169 de la OIT, la Declaración de los Pueblos Indígenas y Tribales de las Naciones Unidas, pero, bueno, como todos los estados siempre aluden, bueno, en varios casos siempre aluden a 2 cosas que limitan el derecho a los alcances del derecho a la consulta. En primer lugar, que dicen o aluden los estados a que no tienen los alcances
de requerir el consentimiento de los pueblos indígenas. Entonces es algo así como decir, bueno, sí vamos a consultar en última instancia, pero eso no significa que vamos a cambiar las decisiones gubernamentales. Y de hecho, en esta declaración para la explotación de los bloques 31 y 43, sí, ya voy a acabar, Correa declaraba en esta declaratoria que el resultado no es vinculante para el Estado y sus instituciones. La opinión de los pueblos consultados sí tiene una connotación jurídica especial, decía, cercana a la que tiene el soft law en el derecho internacional de los derechos humanos, sin que eso implique, dijo Correa, la imposición de la voluntad de los pueblos indígenas sobre el Estado. Respecto de la manera como deben ser consultados, sabremos que el derecho a la consulta implica, por ejemplo, que tienen que ser mediante procedimientos propios, pero en este caso, sobre todo, tenía que ser previa a la explotación. Sin embargo, bueno, estaban consultando cuando ya estaba siendo llevada a cabo la explotación desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente este derecho a la consulta se traduce, sobre todo porque en el caso del Estado ecuatoriano tenemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Sarayaku contra Ecuador, en la que justamente se establece muy claro cuáles son los parámetros del derecho a la consulta en materia indígena contra el mismo Estado ecuatoriano. Entonces, en fin, luego recordamos que se intentó salir de la OEA, Correa. Podemos discutir eso, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Cuáles eran los alcances? Etcétera, si quieren ahorita. Hay otra cosa muy interesante que yo creo que ya no nos va a alcanzar a discutir, pero luego podemos retomar en la sesión al rato, que es todavía mucho más grave. Bueno, no sé qué puede ser más grave, pero que es la existencia de pueblos indígenas no contactados en la zona. Hay estimaciones que dicen todos los puntitos rojos son lugares donde hay avistamientos de pueblos indígenas no contactados. Y la situación ahí es que esto pone en la mesa, en el asunto, una situación mucho más grave, porque la incursión en sus territorios constituye por sí misma el delito de etnocidio, y esto está estipulado en la Constitución ecuatoriana también. Entonces, lo que ha sucedido hasta ahora, bueno, ha sido que la explotación continúa, a pesar de que existen unas directrices en materia de los derechos de los pueblos indígenas, directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental del Paraguay, que establece que hasta el momento hay unos 200 pueblos y alrededor de 10,000 personas que viven o se tiene conocimiento de existencia en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela al menos. Puede haber más, pero bueno, como son pueblos indígenas no contactados, pues no se tienen cifras exactas, por supuesto, ¿no? Estos pueblos tienen todos los derechos de los pueblos indígenas, más otros que por su sumada fragilidad, ¿no? Entonces, simplemente ya para terminar, dado que se trata de pueblos indígenas no contactados, la normativa internacional establece claramente, con la ayuda de estas directrices también, que tiene que haber una zona de protección de sus territorios, porque además se trata de pueblos seminómadas que requieren de un territorio amplísimo para su reproducción. Y en el caso de la zona del Yasuní, tenemos al menos claramente avistados la existencia del pueblo Tagaeri y los Taromenani. La Corte Internacional de Derechos Humanos les otorgó medidas cautelares a partir de una serie de masacres, Guaraní, Tagaeri, Taromenani, que se dieron en los años 2003, 2006 y 2013. Sin embargo, le dijo al Estado ecuatoriano que tenían que llevar a cabo una serie de medidas
de protección, que al final de cuentas no llevó a cabo suficientemente, y esto se tradujo en que hasta la fecha pues siguen habiendo episodios de violencia en la selva amazónica, ¿sí? Pero estas masacres fueron, sobre todo hay que entender que se trata de pueblos que están en exterminio, ¿sí? Entonces, en una masacre se mató, por ejemplo, a 30 taromenanes, y eso para su pueblo, que es tan pequeño, es claramente una situación de exterminio. Entonces ahí el gobierno ecuatoriano tiene una responsabilidad muy, muy grande en el exterminio de estos pueblos. Bueno, con esto me quedo, simplemente decir que, bueno, para la discusión al rato, ¿no? La conclusión de todo esto que yo diría es que lo que hay aquí es una legislación que denota una radical negación de la existencia misma de estos pueblos, ¿sí? De hecho, Correa continuó con la explotación del Yasuní, emitiendo una serie de disposiciones que decían que ahí no existían esos pueblos. Existen del otro lado, pero aquí no. Entonces, denota una radical negación de la existencia de estos pueblos porque constituyen un refractario binomio fragilidad-fuerza que, como he argumentado, implica por sí mismo una tensión constante entre la pervivencia de la vida y la amenaza de la reproducción del patrón exportador de especialización productiva que se ha impuesto en América Latina, sobre todo a partir de los años 70. Esto es, así en términos simples, de la colonización parasitaria del valor sobre el valor de uso o del cambio sobre la vida. Pero hay que decirlo, no solo de la vida de estos pueblos, sino de la vida de todos, porque yo creo que está claro que en cada vida que se apaga por la superexplotación, por la destrucción ambiental, por el despojo, la violencia y la miseria, mueren también las posibilidades de pervivencia de la humanidad entera, no nada más de estos pueblos. Y yo aquí me quedo.